Buen día. Un poco la idea es ir avanzando en el curso, ir incorporando conocimientos y visiones, siempre con la idea de tener más elementos o brindarles la posibilidad de que ustedes tengan más elementos para poder manejar, diseñar, evaluar agroecosistemas sustentables. Y ahora vamos a ver un poco sintetizando lo que hemos visto más o menos en la cursada. Bueno, acá les puse más o menos qué conceptos hemos ido viendo, un repaso, ¿no? Hablamos de sistemas, dijimos el enfoque de la agroecología. La agroecología es una nueva ciencia que intenta resolver los problemas que hoy presenta la producción agropecuaria. Muchos problemas, y la agroecología dice, todos esos problemas son parte de una manera, de un paradigma, de una forma de encarar los sistemas agropecuarios, demasiado simplista, desconociendo su funcionamiento, que son sistemas ecológicos transformados por los seres humanos. Entonces vimos la visión de sistemas, que es un sistema, entradas, salidas, interacciones, para poder entender cómo funciona. ¿Qué es la sustentabilidad como concepto? ¿Qué es lo que se supone que buscamos? Bueno, ¿en qué consiste? ¿Qué es la agroecología? ¿No? Como un enfoque que permite alcanzar la sustentabilidad. Vimos un poco cómo funcionan los sistemas agropecuarios, que son un ecosistema modificado por los seres humanos, y que en esa modificación lo que se hace es los saca de un estado normalmente maduro, estable, resiliente, que tiene muchas propiedades, y lo lleva a etapas tempranas de un fenómeno que le llamamos la sucesión ecológica. Una sucesión secundaria, porque siempre el sistema intenta parecerse al bioma donde ese sistema está, ¿no? Generando una estructura, una composición. La estructura sería herbácea, arbustiva, arbórea, una estructura típica de un lugar, y de alguna manera esa idea es lo que da, eso es lo que da el bioma y la sucesión como fenómeno, y lo que hace el ser humano es, como una de las propiedades de los ecosistemas maduros, es la productividad neta de la comunidad, que es prácticamente cero, o sea, la diferencia entre la fotosíntesis y la respiración de las plantas y quienes viven sobre ellas. Lo que hacemos es modificar, llevar esos ecosistemas a etapas tempranas de la sucesión, donde la productividad neta de la comunidad es mayor. El problema o la duda ¿es necesario llevarlo a etapas tan tempranas o podemos generar una estructura similar a etapas intermedias? Y ahí está la idea de, bueno, la biodiversidad. De alguna manera llevarlo a etapas tempranas implica eliminar mucha biodiversidad. Vimos qué era, para qué sirve, por qué estamos hablando de ella, y sobre todo de una parte de la biodiversidad que es la diversidad biológica agrícola, o agrobiodiversidad. ¿Sí? Que de alguna manera entendemos que además de aportar genes, o recursos genéticos, aporta servicios ecológicos, funciones ecológicas, cosas más intangibles pero fundamentales. Descomposición de la materia orgánica, interviene en el ciclo de nutrientes, la polinización, la regulación biótica, ¿sí? O sea, la estructura que dificulta, las características que dificultan una devastación por plagas. Eso sería la regulación biótica. Vimos entonces, para entender este fenómeno, qué es eso que está en los agrosistemas, que le llamamos poblaciones, un conjunto de individuos de la misma especie, una población de trigo, una población de pulgones, una población de chinches, y las comunidades, que son un conjunto de poblaciones, una comunidad de malezas, muchas especies, y que de alguna manera hablábamos así, porque las poblaciones tienen propiedades que no tienen los individuos. Por ejemplo, una de las más importantes es las poblaciones tienen diversidad genética, un pool genético. Un conjunto de individuos de la misma especie no son iguales. Y ahí está la capacidad de adaptación, que explica en gran parte uno de los mayores problemas de la agricultura, que es la resistencia que adquieren esas poblaciones a los productos si los aplicamos siempre. Hablamos luego de los mecanismos que hacen que en los sistemas naturales no aparezcan las plagas como algo
que consume el sistema, una devastación, y son mecanismos que tienen que ver con dos fenómenos. Que la oferta, una oferta diversa, compleja, dificulta que sea atacada por un insecto, una plaga, y a su vez una presencia de muchos enemigos naturales genera que desde arriba, top-down, y desde abajo la oferta, en los sistemas naturales complejos no estén dando las condiciones para que las plagas se transformen en un problema. Pero cuando hacemos agroecosistemas demasiado simplificados, eliminamos toda vegetación, los paisajes son prácticamente homogéneos, estamos generando las condiciones desde abajo, una gran oferta, y desde arriba, hay enemigos naturales, para que las plagas se transformen en un problema severo, que es lo que ocurre. Hablamos de nicho ecológico, que es de alguna manera las oportunidades, la oferta, las características, las condiciones y recursos que necesita una especie para vivir. Entonces dijimos, si tenemos una biodiversidad funcional que brinde nichos potenciales, ofertas, posibilidades, podremos tener más biodiversidad funcional. Y mismo uso de recursos, de alguna manera el concepto de nicho implica usar recursos, ¿no? Dos especies que tienen nichos similares usan recursos y condiciones, requieren condiciones y recursos similares. Dijimos, el recurso es interesante como concepto, ¿por qué? Porque una especie necesita condiciones, temperatura, fotoperíodo, humedad, para vivir. Pero a su vez necesita recursos, y la diferencia es que los recursos son aquellas cosas que se gastan, que son escasas. Una planta necesita luz, necesita fotoperíodo, una temperatura, una fecha media de helada para poder sobrevivir, pero no compite por eso. O sea, quiere decir que si yo pongo más plantas, la cantidad de horas de luz, la temperatura no va a cambiar, variar. Pero a su vez necesita otra cosa que son recursos. Necesita agua, que se gasta. Pongo más plantas, menos agua para cada una. Nutrientes, también se gasta. Y luz. Si hay muchas plantas y interceptan más luz, no les llega. Esos son los recursos. Entonces los recursos son interesantes, ¿por qué? Porque cuando dos especies demandan los mismos recursos, quiere decir que tienen nichos similares, puede haber competencia. Es una de las interacciones. Vimos interacciones, dijimos, las poblaciones que hay en un ecosistema interactúan entre sí. Interacciones pueden ser la simbiosis, la alelopatía, la competencia. Vimos varias de esas. Y bueno, y eso de alguna manera define. Nuestra estrategia debería ser minimizar las interacciones negativas, parasitismo, predación, ¿no? Esas son interacciones también, para optimizar las positivas. Bien, entonces de alguna manera lo que nosotros tratamos de hacer es manejar, como vimos en el sistema CB, las entradas y salidas y las interacciones entre los componentes del sistema de manera tal de que el sistema funcione bien. El enfoque sistema nos permite ver que a veces hay sistemas que tienen problemas, por ejemplo acá, esta entrada de herbicida implica dos cosas. Una dependencia, si yo no consigo ese producto, a lo mejor el sistema mío funciona mal, fungicida es igual, insecticida es igual, y además un costo también. Y además esto está relacionado con la salida, que también implica un problema social, un problema de contaminación. Si manejo mal las poblaciones y las relaciones, pueden salir nutrientes, acá gases. Entonces yo puedo mejorar estos sistemas, puedo hacer que funcionen mejor, y de alguna manera acá es donde yo recurro al manejo de la biodiversidad. Entonces, los ecosistemas son ecosistemas modificados por los seres humanos para colocar poblaciones, especies de interés económico, y en estados sucesionales. La agroecología, como ciencia, pretende mantener la productividad de las poblaciones domesticadas ante la presión de poblaciones silvestres, perjudiciales o plagas.
¿sí? Eso es un poco la agronomía. Es el deseo de los seres humanos de mantener, cosechar, ¿sí?, las poblaciones o los productos de esas poblaciones, la leche, la lana, domesticadas, que están interactuando con poblaciones silvestres, del mismo nivel, de distinto nivel. Conocer la dinámica de poblaciones y los principios ecológicos del funcionamiento de los ecosistemas son fundamentales para optimizar las interacciones positivas y minimizar las negativas. Para esto, la biodiversidad funcional es la clave. La aplicación de estos principios, ¿sí?, se traduce en un montón de estrategias, que son rotaciones, policultivos, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Entonces, recordando, nosotros transformamos un ecosistema natural en un agroecosistema, y eso implica características de etapas sucesionales tempranas, que son inestables, que son débiles, y de alguna manera nos generan alta productividad, pero un enorme costo. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿por qué hacemos eso? Y aquí, mirando el diagrama de Gliessman, vemos características, etapas tempranas, etapas medias y etapas tardías, y qué beneficio tiene esta característica desde el punto de vista agronómico. Entonces decimos, tener una alta diversidad de especies como característica. ¿Eso qué beneficio me traería? Bueno, reduce el riesgo de pérdidas de cultivo por catástrofes, ¿no? Una biodiversidad, como que distribuye el riesgo entre varias especies, además de otras cosas. Bien, ¿dónde, en qué etapas sucesionales se da eso? Generalmente alta biomasa. Recuerden, una cosa es la biomasa y otra la productividad. La biomasa es el peso total y la productividad es el incremento de peso por unidad de tiempo. ¿Qué sistemas tienen más biomasa? Etapas tardías. ¿Para qué me sirve? Bueno, es fuente importante de materia orgánica para el suelo. Complejidad de relaciones entre especies. ¿Cómo va incrementándose la complejidad de las relaciones tróficas? Eso me da un mayor potencial de control biológico. Dijimos, si las interacciones con la red trófica es compleja, la posibilidad que una especie se dispare es menor. ¿Dónde está eso? En etapas tardías. Ciclo de nutrientes eficientes, que me disminuiría el uso de insumos externos y además no irían estos nutrientes, no se perderían tanto e irían a otros sistemas donde son perjudiciales, también en etapas tardías. Y las interferencias mutualistas, o sea, la simbiosis, las interacciones positivas, generalmente se dan en etapas tardías. Bien. Entonces, lo ideal sería, bueno, viendo esto, estaría bueno poner los sistemas en etapas tardías, no modificarlos mucho, pero hay una propiedad que está en las etapas tempranas, ¿no?, que es la productividad. Entonces la gran pregunta es, bueno, yo por esta propiedad debo resignar todo esto, o puedo encontrar algo intermedio, ¿no? ¿Será posible mejorar la diversidad y algunas características deseables como la resiliencia, la capacidad de recuperarse, la estabilidad, la capacidad de no tener sobresaltos, una mayor eficiencia, sin resignar o aún aumentando la producción? ¿Es posible esa magia? Tener atributos de etapas tardías de la sucesión y sumados a atributos de etapas tempranas como la productividad. ¿Eso lo puedo lograr de golpe o necesito una transición? Y de alguna manera, Gliessman, cuando habla de transición de un sistema basado en insumos a un sistema basado en procesos ecológicos, dice, bueno, a lo mejor se puede hacer rápido. Eso depende de las características del sistema, ¿no? Dónde está, si está muy parcelado, ¿no? Si es un sistema muy simplificado, bueno, muchas cosas. Incluso lo que el productor o la productora quieren, los temores, la maquinaria que ponen, bueno, muchas cosas. Dice, bueno, uno podría, al principio, incrementar la eficiencia, quiere decir, bueno, tratar de aplicar menos productos. Segundo, sustituir insumos peligrosos por insumos menos peligrosos, insumos biológicos. Pero lo que la agroecología cree que es lo deseable es rediseñar el sistema. Esto viene a la idea que nosotros pensamos que gran parte de los problemas de la presencia de maleza, la presencia de plagas, que se tornan complicadas, se debe a que nosotros generamos
con la estructura del sistema, con el diseño, con su parcelamiento, con el monocultivo, con la falta de ambientes seminaturales, generamos las condiciones para que aparezcan los problemas. Por lo tanto, mientras ese diseño sigue estando ahí, los problemas van a seguir. Entonces, la solución es rediseñar. Es armar otra estructura, otra distribución en el espacio y el tiempo, que minimice los problemas, ¿no? Entonces, esto es basarse o aumentar los procesos de cambio. ¿Y por qué? Porque, bueno, nosotros ya lo vimos, que se le reconoce a la biodiversidad agrícola o agrobiodiversidad, que es la que está presente en los ecosistemas, ser capaz de proveer funciones ecológicas que son para nosotros percibidas como servicios. Tiene que ver con el ciclo de nutrientes, descomposición de materia orgánica, regulación de plagas y enfermedades. Fíjense, uy, me interesa, quiero no usar pesticidas porque estoy en una zona de prohibición, porque me miran mal, porque no quiero gastar dinero. Ustedes vieron que la otra vez, cuando vinieron los productores y la productora, que hablaron con nosotros, ellos comentaron que se ahorraban un montón de dinero, un montón de litros de glifosato, que habían entendido eso y que tenían más tranquilidad económica, ¿eh? O sea que la agroecología permite mejorar incluso la rentabilidad y la estabilidad, ¿no? Tener menos sobresaltos. Pero para eso hay que aumentar la biodiversidad. Tiene que ver con la polinización. Todo esto son los servicios que ya lo vimos, ¿eh? De alguna manera, tener buenos niveles de biodiversidad permite mejorar estos procesos. Entonces aquí, un poco este gráfico ya lo vimos, nosotros hablamos de biodiversidad funcional. ¿Por qué? Porque lo que queremos son las funciones. Entonces lo que tenemos que desarrollar son ese tipo de biodiversidad. No es solamente número de especies, sino es que estén los grupos funcionales, los descomponedores, lo que llamamos ingenieros de suelo, que son aquellos fauna, macrofauna en general, que por su tamaño es capaz de hacer galerías lo suficientemente grandes como generar galerías, aireación, canales por los cuales circula el aire, el agua, descompactar, las lombrices y muchos coleópteros, por ejemplo, como los carábidos, que por el tamaño de su cuerpo hacen galerías importantísimas. Bueno, esos son los ingenieros de suelo. Eso es un grupo, una función. Los descomponedores, los, digamos, simbiontes. Bueno, hay un montón de grupos, los predadores, los parasitoides, bueno, entonces a eso llamamos biodiversidad funcional, ¿no? La función. Y los componentes pueden ser muchísimos más que esto, y nosotros decimos funcional porque pueden cumplir esta función. Ahora, una vez que tenemos como la teoría, decimos, bueno, yo ahora voy a usar una estrategia, una técnica. Recuerden, o si no recuerdan, les recuerdo que nosotros cuando hablamos, para poder distinguir y ordenarnos, decimos, nosotros muchas veces lo que hacemos es aplicar una estrategia. El policultivo, ahora lo vamos a ver, es una estrategia, una técnica. Ahora, luego, ¿qué policultivo? ¿Qué especie? ¿Con qué especie? ¿En qué proporción? ¿En qué densidad de siembra? ¿Cuándo lo siembra? ¿Con qué máquina lo siembra? Esa es una práctica. La práctica es la técnica, la estrategia localizada, contextualizada, en un lugar, momento y condición definida. Entonces la agroecología trata de no copiar prácticas, recetas, porque la receta solo es válida en ese lugar. Si yo veo un campo que aplica, no sé, 3 kilos de trébol rojo con 100 kilos de trigo y lo siembra en junio con tal máquina, bueno, esa es la anécdota. Traten de no copiar la práctica, y de extraer de esa práctica cuál es la estrategia y por qué la está usando. Porque eso es lo universal. Si no, cometeríamos el mismo error que cometió la Revolución Verde, o esta agricultura, de tener como recetas universales, que no siempre sirven. Entonces, estas son las técnicas.
Son la manera de llevar a cabo el manipuleo de la biodiversidad. Yo puedo manejar la biodiversidad según lo que yo quiera, con policultivos, con rotaciones, con cultivo de cultivo. Entonces, bueno, vamos a ver alguna pregunta. Pueden ponerla en el chat, si no, pueden preguntar. Bueno, las rotaciones. Bueno, esto ya lo vimos, yo creo que varias de estas cosas, que nosotros, cuando estudiamos en la facultad hace muchos años, muchos de nosotros, veíamos, era otro mundo, donde la tecnificación había llegado al extremo de hace poco, y nosotros aprendíamos muchas cosas. Las rotaciones siempre han sido vistas como algo, pero histórico. Se menciona que en los cultivos andinos, en la época de los incas, aquí en América, donde el cultivo de papa era esencial. Piensen que la papa tiene centro de origen en Perú. Entonces, los incas cultivaban mucha papa, y ellos sabían cultivar papa tras papa trae problemas de enfermedades, entonces estaba prohibido. Entonces, de alguna manera, sabían que las rotaciones son necesarias. La rotación es la distribución en el tiempo. Es lo que yo pongo en esta parcela, el año que viene tengo que poner otra cosa. Entonces, la alternancia regular y ordenada de diferentes especies vegetales en secuencia temporal en un área determinada, que incrementa, recuerdo cuando nosotros vimos cómo podíamos caracterizar la diversidad. Hicimos Glisman y otros nos dieron como maneras de medir la biodiversidad en un campo. Entonces decíamos, bueno, a ver, si yo voy a un campo, a un predio, y quiero saber si tienen buena biodiversidad, dice, bueno, usted puede mirar la diversidad específica, cuántas especies, la diversidad genética. Tiene solo maíz, pero tiene 15 tipos de maíz diferentes. La diversidad genética es amplia. Eso quiere decir que la posibilidad de que una plaga ataque a todas disminuye, que genera muchos ambientes. Vertical, si tiene varios estratos o no, tiene árboles, arbustos o solamente herbáceas, eso genera ambientes muy grandes, ¿no? La espacial, está todo distribuido en parcelas o está intercalado, franjas, alfa, beta, recuerden todo ese tipo de cosas. Entonces, después decíamos, y hay una temporal. Esta es una manera de que también está asociada al espacial. Si yo tengo que cambiar en un lote lo que había de un año para el otro, en el lote de al lado se van generando como mosaicos que aumentan la diversidad espacial. Así que bueno, de alguna manera aumenta la diversidad temporal. Yo tendría que generar, ahora, puedo poner cualquier cosa, bueno, tengo que entender qué busco. Entonces, por ejemplo, yo puedo manejar las rotaciones para romper las plagas. Eso es una de las maneras más importantes. Ese es uno de los usos más clásicos. Si yo siempre estoy brindándole el mismo suministro de restos vegetales, puede ser que ahí estén larvas, pupas, esporas, ¿no? De plagas u hongos, e incluso si yo siempre hago el mismo cultivo, le estoy dando las condiciones de ingreso de humedad, luz, remoción del suelo, puede ser a veces, que favorecen que ciertas semillas de ciertas especies predominen o se beneficien. Y esas son las malezas. Por eso es que uno de los libros dice, estas son malezas de maíz. ¿Por qué? Porque si usted hace maíz, siempre genera ciertas condiciones en cierta época del año, cierto sombreado, cierta absorción de nutrientes, que hace que ciertas especies, que son más o menos las mismas, se favorezcan. Entonces la rotación rompería todo eso. Yo tengo que elegir para qué la quiero. Por ejemplo, puedo romper el ciclo de malezas, romper el ciclo de plantas. Entonces buscaría la rotación no sea con plantas similares, sino con plantas diferentes, del ciclo de verano al ciclo de invierno, o una gramínea con alguna planta no gramínea. También puedo buscar el tema de la toma de nutrientes. Si yo siempre pongo la misma especie, siempre está tomando los nutrientes en la misma época, en la misma profundidad, y el mismo desarrollo y arquitectura de raíces. Entonces eso también se puede ir cambiándolo para ir aprovechando esos perfiles de suelo y de alguna manera poner especies de raíz más profunda, pivotante,
que absorban esos nutrientes que se me iban, me los traigan para arriba. Entonces, entender, la idea acá no es hacer una lista de rotación, sino entender qué criterios yo podría poner en juego para decidir hacer rotaciones, ¿no? Y qué pongo ahí, qué tipo de rotación. Debo tener en cuenta que un cultivo puede tener un efecto negativo o positivo. Existe la alelopatía. La alelopatía es la capacidad que tiene un cultivo o sus residuos de liberar sustancias al ambiente que inhiben el crecimiento de otras especies. Hay plantas que son alelopáticas en vida, o sea que cerca de ellas se limita la capacidad de crecimiento de otras especies, porque eliminan exudados. Tanto puede ser porque las hojas que caen, como de las raíces, que inhiben el desarrollo de ciertas especies. Hay otras especies cuyos residuos son alelopáticos. Uno de los más conocidos es el centeno. Se sabe, se ha estudiado que el residuo de centeno, en general, es alelopático. Inhibe o disminuye la posibilidad de crecimiento de malezas. Bueno, alternar cultivos que tienden a gozar del suelo con que mejoren su fertilidad. Y acá recuerden que conceptualmente nosotros tenemos que entender que el manejo de los nutrientes, ya lo vimos, el manejo de los nutrientes tiene que ser asociado a la idea del balance. Nosotros sabemos que los agroecosistemas son abiertos a los nutrientes. Cada vez que cosecho algo, carne, huevo, lana, trigo, alfalfa, fardo, rollo, grano, tubérculo, en eso que exporto de la parcela, de mi campo, en eso van nutrientes. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, boro, molibdeno, etc. Macro y micronutrientes. Y esos salen de mi suelo. Si yo no repongo con entradas similares, mi suelo se vacía. Mi suelo se deteriora. Entonces, un manejo de nutrientes adecuado es reponer. Hay un nutriente que en cualquier campo, en cualquier parte del mundo, está presente en el aire, y yo puedo meterlo en el suelo por un proceso, una relación que se llama simbiosis, que todos ustedes conocen. Rizobio leguminoso. Recuerden que un rizobio puede fijar una leguminosa, digamos, inoculada con rizobio puede fijar más de 100 kilos de nitrógeno por hectárea, 100, 150, 200. Pero esos kilos de nitrógeno van a ser sumados a la dotación de nutrientes de mi suelo si esa leguminosa yo no la cosecho. Si yo cosecho esa leguminosa, por ejemplo una soja, extraigo más nutrientes de los que la leguminosa fija. Por lo tanto, el resultado final de sembrar una leguminosa, cosecharla y venderla, es que tengo menos nutrientes. Así que en la rotación, si ponen una leguminosa, normalmente, y quieren usar ese elemento de la biodiversidad para encontrar nitrógeno en el suelo, hay que enterrar esa leguminosa. Por ejemplo, vicia y avena, ese abono verde que tiene leguminosa, o algún trébol, lo ideal es enterrarlo. O pastorearlo con ganado, que saca muy poco nitrógeno y a través del bosteo de alguna manera devuelve ese nitrógeno. Bueno, también desde el punto de vista de la idea de la rotación, puede tener que ver con aspectos más de distribución del trabajo, maquinaria, etc. No solo es biológico productivo. Otra de las estrategias, ¿sí?, o técnicas para poder aumentar la biodiversidad, alguna dimensión, hablamos de dimensiones, dimensión vertical, dimensión espacial, dimensión temporal, dimensión específica, genética, son los cultivos de cobertura, que están de moda, de alguna manera, que les llaman ahora algunos cultivos de servicios. O sea, en los últimos años, de alguna manera, se ha ido viendo estas cosas que nosotros hace mucho tiempo veníamos señalando, la importancia de los servicios ecológicos. Hasta hace 5 o 10 años nadie hablaba de eso. Y hoy se comprende y está apareciendo la idea que uno puede sembrar en un campo algo, no por el producto,
sino por la función que puede cumplir. Y a esto le llaman cultivos de servicios, ¿no? Un poco lo que veníamos siempre diciendo nosotros. De alguna manera el servicio es lo que yo quiero. Puede ser cultivo de cobertura, bueno, es una manera de hacerlo, y el cultivo de cobertura puede ser temporal, permanente, cultivo en asociación con distintas plantas. Puedo poner ese cultivo de cobertura entre, tengo que tener en cuenta si mis sistemas son arbóreos, tengo un sistema de vid, sistema de durazno, de mandarina, cítricos, nogales, olivos, que pueden durar 100 años. Bueno, ¿cómo incorporo yo biodiversidad en algo fijo? Entonces tengo que mover dos cosas, o lo interfilar, lo que está entre las plantas, o el borde. Y lo interfilar, lo que está ahí, puedo poner cultivos de cobertura, donde puedo aumentar la biodiversidad, luego enterrarlo. Conozco sistemas, por ejemplo, en San Juan, creo que hacían vides con ovejas. Controlaban las malezas con ovejas, de alguna manera, y la oveja, con el bosteo, generaba un incremento en la fertilidad, en la remoción de los nutrientes, o sea, la vida del suelo, controlaba malezas sin necesidad de aplicar pesticidas, y de esa manera también conozco un ejemplo de manejo de ovejas y vid, y yerba mate, y hay muchos ejemplos así que se pueden hacer, o simplemente poniendo cultivo de cobertura y luego cortándolos y dejándolos. Y eso motiva un incremento en enemigos naturales enormes, aparte que si en el cultivo de cobertura hay leguminosas, esto puede, y las dejo ahí, eso recuérdenlo, puede aportar mucho nitrógeno al suelo y aparte controlar la maleza. O sea, si yo dejo las condiciones, los recursos, y no siembro nada, posiblemente esto intente ser capturado por el crecimiento de la vegetación espontánea, a la que yo llamo maleza. Entonces, aquí es donde yo puedo modificar esto como para decir, bueno, ¿qué quiero poner? ¿Qué es lo que quiero? Recuerden que un cultivo de cobertura, según su composición, aporta nitrógeno o carbono. Si yo tengo un cultivo de una leguminosa, una radicia, un tregua, puro, y después lo entierro, puedo tener un incremento en el nitrógeno del suelo. ¿Cuánto? 100, depende de la cantidad. Es muy variable, ¿no? 50 kilos, es mucho eso. Pero las leguminosas tienen una relación carbono-nitrógeno muy baja. ¿Eso qué quiere decir? Que se descomponen muy rápido y a veces queman materia orgánica. Y si usted quiere materia orgánica, hay que poner lignina, hay que poner gramina. Así que hay que manejarse con esas dos cosas. ¿Qué beneficios puede tener el cultivo de cobertura? Bueno, proteger el suelo, eso es importantísimo, de la temperatura. Depende en dónde están ustedes, en qué zona, ¿no? Qué características tienen. Por eso decimos, no hay recetas, sino principios, ¿no? Ustedes están en Misiones, están en una zona fría, bueno, tendrán el valor relativo de proteger contra la erosión, de la temperatura, cambia según donde esté. Protección del suelo, captura de nutrientes. Hay dos maneras de capturar nutrientes. Una es esta, de alguna manera fijar nitrógeno, pero también hay algunos sistemas cuando en el suelo yo tengo muchos nutrientes, o a veces hay sistemas extensivos que se fertiliza la siembra, porque se siembra con la misma sembradora, muchas veces yo estoy colocando, sobre todo el nitrógeno, una disponibilidad de nutrientes muy grande que no va a poder ser capturada por el cultivo hasta mucho tiempo, porque el cultivo crece lentamente. Entonces hay quienes proponían en un momento capturar esos nutrientes, que si no se me iban a ir por deshidratación, metiendo un cultivo de rápido crecimiento en el medio, un cultivo de cobertura, al que llamaban catch crops, catch, capturar, crops, cultivo, crops, catch crops, cultivos de captura. Entonces era, meto algo que crezca rápido, esos nutrientes, que, sobre todo el nitrógeno, nitrato, que se iban a ir, están en la biomasa vegetal, luego yo manejo eso y lo entierro y le devuelvo los nutrientes. Recuerden que aquí veo.
Bueno, el momento para poder enterrar, depende la materia seca que tengas y cuándo vas a sembrar el próximo cultivo. Hay que incorporar, por un lado, materia seca suficiente. ¿Sí? O sea, en qué momento yo lo entierro, ¿no? Tengo que ver cuándo voy a poner el otro y tienen que tener cuidado porque ustedes seguramente vieron este concepto. Pero, cuando yo entierro materia orgánica, cuando entierro un cultivo, según la relación carbono-nitrógeno que tenga, yo lo que genero biológicamente es, al poner ese residuo vegetal en contacto con el suelo, el proceso que comienza a funcionar es mediado es la descomposición de esa materia orgánica, esa materia vegetal, y ahí intervienen los celulolíticos, las bacterias que están en el suelo que atacan la celulosa. El crecimiento de los celulolíticos, descomponiendo esa paja, captura o necesita nitrógeno. Imagínense la reproducción de las bacterias, su cuerpo. Las bacterias es prácticamente casi todo proteína. Bueno, ¿de dónde sacan ese nitrógeno? Del medio, del suelo. Entonces, eso es lo que, recuerden que se llamaba ese momento, hambre de nitrógeno. Si yo coloco mucha paja vegetal, coloco acerrín incluso, algunos horticultores cuando tienen un exceso de nitrógeno en el suelo, meten acerrín para capturarlo. O sea, ¿quién lo captura? El desarrollo de la biomasa de los celulolíticos para descomponer esa materia orgánica que ha caído de golpe, consume nitrógeno en el suelo. Quiere decir que si yo siembro antes de que, o sea, durante ese proceso, voy a tener un déficit de nitrógeno más grande todavía que antes de enterrar el cultivo de cobertura. Tengo que dejar pasar un tiempo para que muera esos celulolíticos y me lo devuelvan. Recuerden eso seguro lo vieron ustedes. Así que eso es para la pregunta, ¿cuándo lo entierro? Después es, yo quiero más materia seca, mientras más avanzado esté el cultivo, más lignina tiene. Y meto más materia orgánica, sobre todo son gramíneas. Si lo hago muy jovencito, muy temprano, en realidad todavía no tiene materia seca desarrollada, pero puede tener carbono, nitrógeno bajo, se descompone rápido. Así que tengo que jugar con esas cosas. Bueno, el beneficio, fijación de nitrógeno, ¿cuánto? Lo dijimos, una leguminosa puede fijar 100, 150, 200 kilos de nitrógeno. Tienen que calcular en qué proporción está. Las leguminosas están 30%, bueno, y luego, ¿qué van a hacer? ¿La van a cosechar o no la van a enterrar? Fija carbono, mejora las características físicas y químicas, claro, las raíces que van a morir y van a quedar luego ahí, se van a descomponer y hacer canales, mejora la vida del suelo, esto es fundamental. La vida del suelo, aumenta los organismos benéficos, suprime las malezas y las plagas. Está comprobado, recuerden que las leguminosas eran una de las familias botánicas, que eran 3, que estaba asociada a ofrecer, sobre todo estaba en flor, las condiciones, los recursos que necesitan algunos enemigos naturales para estar, sobre todo los parasitoides, que consumen néctar y polen. Hay muchas familias y grupos de parasitoides cuya forma adulta no es parasitoide, sino el hijo, o sea, el huevo o la larva va a destruir la planta. Y el adulto necesita, para estar presente y sobrevivir, consumir néctar y polen. La leguminosa, o fabáceas, las apiáceas, o umbelíferas, y las asteráceas, o compuestas serán las 3 familias botánicas que son reconocidas como que aportan este tipo de cosas. Así que podrían estar ahí. Y bueno, y también tienen que, como les dije yo, alimento para el ganado. O sea, si ustedes tienen incorporado o no el componente animal, las características de los cultivos de cobertura cambiarán. La presencia o no de algo palatable, de algo que produzca grano. Estos ejemplos que yo les dije de manejar los interfilares de ovejas, perdón, de yerba mate en Misiones con ovejas. Esto está en el libro, hay un libro que yo escribí en el año 2002, que está disponible en internet, ahí hay un capítulo que es manejo de yerbales con ovejas, que escribe Claudia Noceda de Misiones, donde muestra el ejemplo y los beneficios de productores que hacían esto para controlar las malezas en vez de productos químicos. Y obtenían carne, no tenían contaminación, controlaban muy bien. También un ejemplo que, bueno, eso ya es personal, que yo vi que lo que comenté en San Juan, de manejar en vides. Entonces, el animal
la presencia de algún componente animal, puede ser gallinas también. O sea, hay que ver qué es lo que uno puede hacer, mover, gallineros móviles, he visto, incluso si es más extensivo, manejar gallinas con gallineros móviles que van controlando, puede ser también un complemento, ¿sí?, que controla plagas. Bueno, todo eso define también el tipo de cultivo de cobertura. Tengo presencia animal, me interesa, no me interesa, le puedo sacar un subproducto, todo eso define el tipo. Después viene otra técnica, otra estrategia también, que en los últimos años ha adquirido mucha importancia, que es esto de los policultivos. Policultivos, en inglés intercropping, cultivos consociados, cultivos mixtos, hay muchas maneras de nombrarlo, que son una forma de cultivos múltiples donde dos o más especies o cultivos crecen juntos, dos cultivos crecen juntos en la misma superficie de tierra durante todo un ciclo o una parte. Estos policultivos pueden ser mezcla de distintas especies, o sembrar dos especies distintas, o también varias variedades de la misma especie. Puedo cultivarlos en franjas, en surcos, o totalmente al azar. La elección depende de qué es lo que quiero. Y como siempre digo, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo a mano? ¿Qué hay? ¿Tengo maquinaria? ¿No tengo maquinaria? Bueno, pueden ser en franjas. Esto es un policultivo. En vez de sembrar un lote de maíz, un lote de avena, lo siembro alternado. Acá, por ejemplo, una leguminosa entre el trigo. Fíjense de otras maneras. Esto es en Misiones, esta foto la saqué yo, en El Dorado, donde muchos sistemas productivos de pequeños productores, que tienen un por 15, 20 hectáreas, se dieron cuenta de que en un ambiente tan frágil, donde llueve tanto, hay pendiente, y donde el bioma que está presente ahí es un bioma muy complejo, donde hay árboles y de gran biodiversidad, imitar de alguna manera las características de ese bioma es bastante estable. Entonces sus sistemas son así, van intercalando. También en horticultura, mucha gente que hace horticultura o pequeños sistemas familiares o para el fondo de la casa, es muy común que intercalen, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque dice, bueno, yo de esta manera evito que una plaga lo consuma, porque, bueno, este sería el mecanismo de bottom-up. Una oferta diversificada disminuye la concentración del recurso. Un recurso concentrado, toda una parcela de acelga, atrae, es un estímulo que atrae a los consumidores de acelga, ¿no?, a los bichos que consumen acelga. En cambio, los sistemas diversificados, ese estímulo, el olor, por ejemplo, o un patrón visual que hace que algún insecto que consume eso, volador, reconozca que ahí está el cultivo que consume y baje, esto enmascara. Sería un mecanismo bottom-up, o sea, disminuye la oferta, ¿no?, esa concentración de recursos que lo haría tan visible, lo enmascara, ¿no? A veces en la horticultura se puede hacer, ¿no? Bueno, muchas pasturas son policultivos, ¿no? Trébol con centeno, vicia, acá tenemos 3. ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué se hace? ¿Por qué mucha gente lo hace? ¿No? Muchos agricultores lo hacen. Primero, incrementa la diversidad biológica, eso genera más estabilidad entre clima, plagas y enfermedades. Si viene una plaga, no todos son igualmente susceptibles. Una helada, y yo tengo varios componentes, alguno morirá, no todo. Desde el punto de vista ecológico, optimiza el uso de recursos, eso lo vamos a ver ahora. Se complementan los nichos, y utiliza mejor agua, luz y nutrientes para las plantas. Genera más habilidad competitiva, si la mezcla captura más recursos, deja menos para que crezca la vegetación espontánea. Mejor oferta nutricional, ¿sí?, porque puede incorporar leguminosas, tanto sea para los agricultores, para consumo propio, como para animales. Bajo el riesgo económico, como yo digo, bueno, si algo me sale mal, me queda alguna otra cosa que crezca. Puede servir para distribuir las tareas en el tiempo. Bueno, yo si pongo cosas que requieran trabajo en una época del año, mezclada con otras cosas cuya mano de obra se requiere en otra época, distribuyo mejor. Y los ingresos, ¿no? Si tengo algo que tiene un ciclo largo
me va a dar su producto dentro de 6 meses, con algo que me lo da en 3 meses, poder tener ingresos en los 3 meses y luego en los 6. Entonces, esto no es para todo el mundo, sino que cada agricultor, cada agricultora, cada asesor, ustedes pueden ser asesores, sugerirá según la función que quiere que cumpla. Esa es un poco la idea de la agroecología. Estos son instrumentos, estrategias. Policultivo, cultivo de cobertura, rotaciones, son estrategias. ¿Cuándo la aplico? Bueno, tengo que saber en ese lugar donde estoy trabajando, en mi campo de asesoramiento, qué es lo que se necesita. No es que yo voy a hacer todo en todos lados, no. Esta es una estrategia. A ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero usarlo para controlar malezas? Bien, quiero usarlo para no sé, obtener una mayor producción, para diversificar. Bueno, eso dependerá qué elijo, ¿no? Ahora, ¿por qué se sabe, y hay mucha literatura, que los policultivos se pueden comportar mejor que los cultivos puros, ¿no? O sea, ¿por qué? De hecho es al revés, es así. Se ha observado, ¿no?, muchos casos, sobre todo en gran parte de Latinoamérica, que muchos productores siembran policultivos. Por ejemplo, yo les comenté que el maíz, un cultivo americano, de Mesoamérica, ¿no?, zona de México, Guatemala, en toda esa zona y todo Centroamérica y norte de Colombia, Venezuela, enorme, que es donde el maíz es la esencia alimenticia, para muchísimos pueblos el maíz es esencial, como para los asiáticos el arroz, bueno, el maíz es en Centroamérica. En la mayor parte de esos predios o campos, ¿sí?, el maíz se siembra, sobre todo por los agricultores familiares, se siembra consociado. No se siembra solo. Es muy raro verlo solo. Se siembra mezclado. ¿Con qué? La base son 3 cultivos. Y a eso le llama la milpa. Si buscan milpa, van a ver eso. Todavía se usa. Y la milpa es maíz, poroto, que en toda Latinoamérica llaman frijol, nosotros solo decimos poroto, creo, y alguna calabaza. Y además pimientos y un montón de cosas que crecen, ¿no? A nadie se le ocurriría ahí sembrar el maíz solo. Para ellos es un desperdicio. ¿Cómo? Dice, el maíz solo. Y en el resto, ¿qué crece? Nada. Y desperdician toda esa capacidad, todos esos recursos. Eso sería la mente de usted. Entonces, existe, de hecho, mucha gente que cultiva cosas consociadas, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque han visto, por prueba y error, que funciona bien. Entonces, lo que ahora nosotros hacemos, la universidad, la ciencia, es tratar de entender cuáles son las bases de ese funcionamiento. ¿Y para qué queremos saber las bases? Para no copiar el policultivo tal cual lo vimos. Si nosotros vamos a un lugar y vemos que ahí funciona muy bien, con social 4 o 5 cosas en distintas proporciones, no cometamos el error de traernos la receta a nuestro campo. Puede servir o puede no servir. Lo que sí es válido es la idea, el concepto, la estrategia, la técnica, consociar y hacer policultivo. Ahora, ¿qué especies? ¿Combinadas con cuáles? ¿En qué densidades? ¿En qué proporciones? ¿En qué diseño? ¿En qué época del año? ¿Con qué máquina lo siembro? Es local. Por eso es importante, y lo vamos a ver ahora, cuáles son las bases que yo puedo manejar para saber si me conviene o no en este lugar proponer un policultivo. Y John Van der Meer, vive John Van der Meer, o sea, muchos de los autores de todo el mundo agroecológico están vivos, porque es una ciencia muy reciente. John Van der Meer dice, estudió, fíjense la importancia, que hay un libro entero que se llama The Ecology of Intercropping, la ecología de los intercultivos. En ese libro, John Van der Meer dice que los policultivos se usan y funcionan, y dice, hay 2 principios que explican por qué los policultivos pueden funcionar mejor que los cultivos puros separados, ¿no? Y dice, uno es el principio de producción competitiva,
y otro es el principio de facilitación. Principio de producción competitiva, principio de facilitación. Esto es lo que explica, dice, por qué el policultivo funciona mejor. Entonces dice, el principio de producción competitiva, dice, se explica así, dice, es cuando un componente, imagínense la versión más simple del policultivo, 2 cultivos. Si de sembrar 2 cultivos, 1 hectárea cada uno, los siembro juntos. Entonces, el principio de producción competitiva es cuando un componente del policultivo, o sea, una de las 2 especies, tiene un efecto sobre el ambiente que causa una respuesta negativa en el otro, pero a pesar de eso, ambos pueden utilizar más eficientemente los recursos cuando crecen juntos que cuando lo hacen separados. Parece un contrasentido, ¿no? Dice, ¿cómo? Un componente, una de las 2 especies, genera un efecto negativo en el ambiente que dificulta el crecimiento de la otra, pero aún así conviene hacer el policultivo. Sí, porque y ahora lo van a ver, porque existe competencia, pero la competencia no es fácil. ¿Por qué? Porque dijimos, para que haya competencia, ahora esto es un repaso. ¿Cuándo se da la competencia, que es una de las interacciones más importantes agronómicamente? Primero, es cuando hay 2 componentes del mismo nivel trófico. ¿Sí? Hay otras relaciones o interacciones que se dan en distintos niveles. Por ejemplo, la predación. El nivel trófico consume el de abajo. La herbivoría, un nivel trófico, el herbívoro consume el de abajo. El parasitismo es una relación también. En cambio, del mismo nivel, ¿eh? Son 2 especies o poblaciones que tienen necesidades similares, pueden competir. ¿Qué necesitan? Primero, que las necesidades sean similares y que además algún recurso sea escaso. Yo puse el ejemplo que si nosotros alumnos entramos en una habitación, personas, somos 30 y hay 40 sillas, no hay competencia por silla. ¿Por qué? Porque todos queremos una silla, pero sobra. Ahora, si somos 40 y hay 30 sillas, hay competencia. Algunos se quedarán patas. Quiere decir que algunos van a sufrir. La competencia es igual. Es componentes que quieren lo mismo, que requieren lo mismo, que demandan lo mismo. Esa es la primera condición. Eso es cuando los nichos son muy parecidos. 2 especies que tienen nichos muy parecidos van a necesitar lo mismo. Ahora falta si se cumple la segunda, si están o no esos recursos. Y las plantas normalmente son 3. Nutrientes, agua y luz. Entonces, lo que dice es, si yo pongo 2 especies creciendo juntas, estas 2 especies posiblemente de alguna manera compitan, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque no son iguales, son parecidos. Quiere decir que no van a hacer lo mismo ni van a requerir exactamente los mismos nutrientes, ¿no? Y uno lo puede ver así. La especie A y la especie B. Imaginen un policultivo. Entonces, yo digo, mientras más se parezcan, más superpuestos van a estar sus nichos. Es decir, van a ser más parecidas, van a absorber el agua a la misma profundidad, en el mismo momento, van a tener una estructura o arquitectura similar de hojas, van a sombrear, van a absorber el nitrógeno en el mismo momento, el fósforo en el mismo momento, van a florecer en el mismo momento. O sea, 2 especies muy parecidas van a hacer lo mismo y requerir lo mismo. Entonces aquí sería, para elegir para un policultivo, que ustedes tuvieran que elegir 2 especies para sembrar juntas. Elegirían con nichos muy parecidos o nichos poco parecidos. ¿Qué cosas, cuál sería la elección que permitiría una mayor productividad del policultivo? Que las especies tengan nichos diferentes o nichos muy parecidos. Diferentes. Claro. Fíjense, la zona gris violeta que está en el medio indica la posibilidad de competencia.
Mientras más parecida sea a B, más posibilidad de competencia. Entonces, fíjense acá lo que se da, que es lo que explica John Van der Weyden. Imagínense si yo siembro la especie A sola. Bueno, la especie A sola capturaría, ¿no?, los recursos desde aquí hasta aquí. Esta es la capacidad de capturar recursos. Si yo pusiera la especie B sola, la capacidad de capturar recursos sería desde aquí hasta aquí. Cuando las pongo juntas, capturo recursos desde aquí hasta acá. La capacidad de capturar recursos es mucho mayor porque varias especies se complementan y capturan más recursos que una especie sola. ¿Entienden? Este es un concepto central. Y si pongo 3 especies, es muy probable que capture más recursos. De alguna manera es esta. Ya lo vieron esto, ya se lo mostré. Este es un gráfico, un dibujo, en un libro de Begon. El libro de Begon es un libro de unas 500 páginas que se llama Ecología de Poblaciones. No es un libro agronómico, es un libro de ecología de poblaciones de todo tipo. Pero tiene esta imagen donde habla de una pradera de Estados Unidos, ¿no? Dice, bueno, las praderas, como aquí. Las praderas, que son un bioma, es decir, es un ecosistema maduro, seleccionado, que es estable, está compuesta de muchas especies, como aquí, ¿eh? Una pradera polifítica, pastizal natural, tiene varias especies, que coexisten. Entonces dice, bueno, ¿y por qué coexisten? ¿Por qué la competencia no ha llevado a que haya una sola? Bueno, ¿por qué? Porque parece que compiten, pero en realidad la evolución en el tiempo, a lo mejor esto tiene millones de años, esta formación, ha generado que los nichos de estas especies sean bastante diferentes. Entonces, acá más o menos se muestra eso. O sea, fíjense, uno ve estas especies y de alguna manera, a veces desde el punto de vista de la arquitectura de la hoja, se parecen, pero lo que hay que tener en cuenta es todo, y todo incluye la arquitectura de las raíces. Y fíjense, hay especies, como estas dos, que son capaces de explorar hasta casi 3 metros de profundidad, y que tienen su distribución o su mayor capacidad de absorción en profundidad, versus especies que tienen, ¿no?, mucho más superficial. Entonces aquí, esta especie es capaz de absorber nutrientes que están a esta profundidad. Quiere decir que si yo saco esta especie, estas pueden crecer en parte un poco más, pero se están perdiendo de capturar estos nutrientes. Quiere decir que la suma de todas estas especies es capaz de producir más que cualquier especie sola, porque la cantidad de recursos que exploran todas esas especies complementarias de sus nichos, la sumatoria es muy superior a cualquier especie sola. Entonces este es el principio de producción competitiva, es la presencia de cualquier especie inhibe un poco el crecimiento, pero solo parcialmente, ¿no? Es como poner en este gráfico, si yo saco la especie A, la especie B crece mejor. Si saco la especie B, la especie A crece mejor, porque esta parte que es la competencia se elimina. Pero las dos en conjunto, si yo cosecho las dos y peso las dos, capturo más nutrientes. Esta es la idea del principio de producción competitiva, ¿no? Y de alguna manera es lo que se está usando, ¿eh? Fíjense, este es un policultivo, soja con sorgo. Y acá empieza, ¿no? Normalmente uno dice, bueno, la leguminosa y la gramínea. La leguminosa y la gramínea generalmente andan bien, ¿no? Es algo que se usa en la pastura. De alguna manera está tratando de usar algunos de los principios de la producción competitiva. Y fíjense que acá también, este es el mismo principio que dice, bueno, acá, eucaliptus, en Australia, y en el medio un sistema silvopastoril. La idea de la silvopastoril también tiene que ver con el policultivo. El silvopastoril es, por un lado, silvo, lo forestal, y pastoril. Dice, mientras crecen los árboles, mientras toman tamaño, yo puedo elegir un diseño, estar más separado, que me permita producir madera a mediano plazo, pero mientras tanto, producir carne. Entonces, va a haber un sombreado. O sea, por supuesto que si yo, el sistema, le saco los árboles, va a tener más pasto.
pero no voy a producir madera. Si yo acerco los árboles y pongo más densidad, voy a tener más madera, pero no voy a tener suficiente luz para tener pasto. Entonces, yo quiero las dos cosas. Quiero un poco de carne y quiero madera. Es un sistema silvopastoril. Esto es un policultivo. La idea es la misma. O aquí, en definitiva, sería un silvo agrícola, un sistema agroforestal, donde yo pongo eucalipto, en este caso, ¿no? En la India, es un ejemplo de poner eucalipto, y mientras crece, elijo un diseño también donde siembro trigo. ¿Sembrar trigo sin eucalipto podría dar un poco más de trigo? Sí, quizás un poco más de rendimiento, pero no tengo eucalipto. Sembrar eucalipto, optimizando la madera, sin trigo, que puede competirle un poco, ¿daría más madera? Sí, pero no tengo trigo. Entonces, esto es, me interesan las dos cosas, el policultivo. Bueno, y hay un montón, arroz con poroto mung, este es en Balcarce, saqué yo la foto, que estaban tratando de ver un poco, producir maíz con soja. Y la idea es, bueno, y acá ya viene un poco todas las variaciones posibles, ¿no? Porque yo puedo decir que maíz y soja me interesa, pero luego tengo que decidir cuántas hileras de maíz y cuántas de soja. 2 de maíz, 1 de soja. 3 de maíz, 1 de soja. 1 de maíz, 2 de soja. ¿Cuándo lo siembro? ¿En la época óptima de maíz, óptima de la soja? ¿Qué variedad? ¿Es la misma variedad de maíz que sembraría sola o es una variedad especial para consociar? La variedad de soja, ¿es la misma que sembraría soja o busco otra que tenga habilidad para consociar? Bueno, acá en Balcarce, este experimento lo que buscaba era la orientación. La hilera mira para el norte, para el este, para el oeste, ¿cómo rinden más? Fíjense todas las posibilidades, todas las variaciones, todo este estaba en INTA Balcarce, era policultivo. De alguna manera, Profe, ¿sí? ¿le puedo hacer una pregunta ya que está ahí en el tema? Sí, claro. Nosotros con un amigo estábamos discutiendo recién, pusimos el ejemplo de sembrar un trigo con una vicia o un trébol, ¿no? Sí. Eso, por un lado, si me afectaría la densidad de siembra del trigo, si yo tengo que sembrar menos trigo, si me afecta a los nutrientes que pueda agarrar el trigo con ese policultivo y si me conviene económicamente o es solamente para capturar más nutrientes. No, ¿Cómo mira, sería el la tema? gente que lo hace, por ejemplo, Eduardo Sardá, asesora el regimiento La Aurora, ustedes lo tienen como un capítulo del libro del 2014, y él descubrió que ahí, en Benito Juárez, una localidad del sur, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, en ese campo, con lo que quería el productor, que tiene animales, ellos siembran y les va muy bien trigo con trébol rojo. ¿Sí? Entonces, hay que ver si usaría la misma variedad de trigo y ellos obtienen dos cosas. Dice que primero, carne. Segundo, controlan las malezas. Tres cosas. Controlan las malezas. Carne, porque luego pastorean. Semilla de trigo. Ellos han sacado hasta 50 kilos por hectárea de semilla que tiene un precio altísimo. Y la venden también a veces las semillas de borrojo. O sea, las posibilidades son enormes. La rentabilidad, recuerden, lo vimos, cuidado, la rentabilidad es solo una parte, a veces está mal medida, a veces hay cosas. Por ejemplo, si vos mejorás la capacidad de controlar las malezas de tu campo y vas disminuyendo la presión de las malezas, tiene un enorme valor. Que a lo mejor no lo sabes calcular y te parece que la rentabilidad no es tal. La fijación de nitrógeno, los kilos de nitrógeno que vos puedes incorporar al suelo con un sistema de trigo trébol rojo, versus el no ponerlo. Bueno, ¿cuánto vale el kilo de nitrógeno? Una manera de hacerlo era ver el costo de reposición. Bueno, hay que ser muy sutil y no hay que mirar con los mismos ojos si querés incorporar este tipo de cosas. Porque a veces la manera de evaluar es como muy burda, muy todo nada, y no permite de ver que hay un montón de cosas que son positivas. Por ejemplo, mucha gente que abandonó la ganadería en zonas pampeanas, no entendió el rol que cumplía el ganado. Y hoy se da cuenta que el ganado, y que los que tienen todavía algo de ganado, no tienen problema de maleza. El otro día lo escucharon ustedes, uno de los productores. No sé si el primero. Se recuerdan que tuvieron 3. ¿Qué dijo? No hay problema de maleza, la vaca come cualquier cosa. Y lo dice también Juan Kiel de La Aurora, dice, la vaca come cardo, como lo que sea. Yo no tengo problemas de maleza. Y cuando ustedes hablan con agricultores puros, que ya no tienen ganado,
les mencionan que los problemas más serios que tienen son, no saben cómo controlar eso. Y el costo que tienen de agregar productos, y rama negra, todo eso no lo tienen. Entonces es muy importante, si uno hubiera calculado cuánto produce un ambiente ganadero, solamente por el valor del kilo de carne, del producto, se hubiera perdido de entender estos procesos. Por eso estos procesos requieren como otra visión. Pero está bien que se lo pregunten, ¿no? Porque también tienen que decir, bueno, si yo quiero hablar a mi padre, o cómo convenzo. Entonces hay que entender esto. Pero hay que pensar, de sacarse esa manera de pensar que solo dice, bueno, va a ser más rentable. A pesar de eso, recuerden que muchos de los ejemplos de gente que empieza a aplicar la agroecología para aplicar sus campos, busca mejorar la rentabilidad. Y dice, tengo más plata, tengo más tranquilidad, bajé los costos. Yo gastaba dinero. El segundo productor dijo, usaba, no sé si eran 9.000 litros de glifosato, ahora estoy en 500. Y sé que podría eliminarlo si sigo haciendo las cosas bien. ¿Cuánto se ahorró? Bueno, son cosas que los policultivos sería un mecanismo que hay que ver para qué lo querés, pero que voy a decir, poner trébol rojo con trigo, sí. Ahora, si es la misma variedad que el trigo que sembrar sola, no lo sé. Habría que hacer experimentos. ¿Qué variedad de trigo rojo? ¿En qué densidad? Eso no es extrapolable. Eso tendrías que ver. Alguna experiencia, ver cómo la recreas en tu campo. Llueve más, llueve menos, tenés la misma máquina, tenés la misma variedad de trigo. Es muy alto, sombrea demasiado, entonces a lo mejor conviene un poquito más bajo, ya que tiene que crecer otra cosa. La densidad, o sea, el ancho de la línea, la cerrás, la abrís, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta que no son una receta universal. Depende mucho dónde estás, qué tenés, qué tipo de suelo, la temperatura, qué velocidad va a crecer, la variedad que eliges de trigo, de trébol rojo. Hay mucho en juego. Pero por eso lo importante es los principios. Si bueno, este principio me gusta, voy a ver cómo lo trabajo en mi campo, ¿no? Bueno, ¿cómo mido yo si el policultivo funciona mejor que el cultivo puro? ¿No? ¿Cómo hago yo? Imagínense que yo quiero, me gustó esta idea y quiero hacerle mi campo. Bueno, no voy a empezar en 100 hectáreas haciendo policultivo, quiero asegurarlo. Entonces voy a hacer un pequeño experimento en un pedacito. A ver, voy a mezclar, en vez de sembrar componentes, imagínate con maíz, dos maíces, ¿no? Los quiero sembrar juntos, o maíz con lo que sea. Entonces, ¿cómo sé yo si funciona bien? Bueno, hay un valor, un indicador, que se llama LER, o RIT. Lo van a ver en inglés a lo mejor como RIT o LER. Es más común LER, que sería, en la traducción es como razón equivalente de tierra, o en inglés Land Equivalent Ratio, ¿no? Eso es LER. O RIT, que es Relative Yield, que es rendimiento total, ¿no? Pero se usa más LER. LER sería como un número que me dice a mí si me conviene o no mezclar. Usted tiene dos cosas, A y B. Bien, ¿podemos mezclarla o no? Bueno, fíjese, cuando hice la mezcla me dio un LER de más de 1. Entonces, ¿cómo se calcula el LER? Imaginen esto, ¿no? Yo tengo un maíz, cualquiera, maíz 1, que si lo siembro solo me rinde 9.000 kilos. Tengo otro maíz, les pongo maíz 2, que si siembro solo me rinde 12.000 kilos. Yo ya sé que estos dos maíces los puedo sembrar y siempre hago 20 hectáreas de uno y 20 de otro. Pero quiero saber si no me convendrá sembrarlos juntos. Después veo cómo, ¿no? Si son surcos y surcos, franjas y franjas. Entonces voy a hacer un experimento. Entonces digo, a ver, ¿cómo sé yo si funcionó? Entonces siembro una parcela de maíz puro A, una parcela de maíz puro B y una parcela de la mezcla. Imaginen que la mezcla es 50 y 50. Podría hacerla en otras proporciones. Y ahora quiero saber cómo funcionó esto. Entonces digo, bueno, tengo cuánto rindió la parcela puro maíz A, 9.000 kilos. Tengo cuánto rindió la parcela puro maíz B, 12.000 kilos. Y ahora voy a ver cuánto rinde esta parcela donde los tengo mezclados. Entonces lo que hago es, para saber si me va bien, es cosecho en ese policultivo al maíz A, pues lo puedo distinguir por el color, o sea, por el tipo por la altura, por el tipo de la coloración que tiene la caña, el tipo
de chala, de muchas maneras, bastante sencillo. Entonces coseché de este maíz en la parcela de policultivo, me rindió 5.200. Coseché el maíz 2 en el policultivo, me rindió 8.500. Quiero saber si esto es mejor o no. Entonces, bueno, divido 5.200, dividido 9.000, me da 0,58. Y ahí me está diciendo algo. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido interacción, nada, como estoy poniendo este maíz en el 50%, me tendría que haber dado 4.500 kilos, la mitad. Me dio 0,58. ¿Ah? Algo pasó. Y este maíz, divido 8.500, esto es lo que me dio cosechar el maíz B adentro del policultivo. Me rindió 8.500, lo divido por 12.000 y me da 0,71. Sumo, me da 1,29. Ese es el D. 1,29 es superior a 1. Me está diciendo, si no hubiera habido interacción, si no hubiera habido una complementación de nichos, superposición parcial, me tendría que haber dado 1. El comportamiento dentro del policultivo debería haber sido igual afuera. No lo hubiera elegido. Me dio 1,29, quiere decir que yo obtengo, si los siembro juntos, casi un 30% más que si los siembro por separado. No me conviene sembrar 5 hectáreas y 5 hectáreas, me conviene sembrarlos juntos. Y obtengo como un 30% más de tierras, de superficie, es como si hubiera aumentado la superficie, por eso le llaman la zona equivalente. ¿Se entendió esto? ¿Eh? De alguna manera es el valor que usan para poder explicar ciertas cosas. Fíjense acá, en otro ejemplo, en el sur de Francia. Es un trigo, cosechando un trigo, fíjense la separación, en un cultivo de álamo. Y ellos dicen acá que el LER le dio 1,3. Quiere decir que si hubieran sembrado solo álamo, o parcelas de solo álamo, y parcelas de solo trigo, en vez de ponerlo juntos, hubieran perdido un 30%. Entonces, el LER sirve ¿por qué? Porque van a encontrar literatura donde expresan si funcionó bien o no el policultivo, mostrándoles el LER. Acá otro, fíjense, este es otro trabajo, donde siembra cebada con lupino, con arveja y con haba. Esto es típica la mezcla, ¿no? Que generalmente se busca, es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero cultivar una leguminosa, como el lupino, como la arveja, como la haba, y también quiero cultivar un cereal, como la cebada, ¿no? ¿Qué pasa si yo los siembro separados? ¿Y qué pasa si yo los intercalo? Y acá muestra en suelos arenosos, arenoso-limoso, en suelos arenosos, fíjense, estos son cultivados puros. Si yo pongo puro la arveja tipo A, la arveja tipo B, haba y lupino, o cebadas, ¿no? Cebadas de distintos tipos, ciclo largo, ciclo corto. Esta es la cebada sola, estas son las. Y esto es lo que pasa cuando hago un policultivo. Fíjense que en algunos casos, en algunas mezclas, me da hasta 1,37, 1,35. Un 35% más que si lo sembrara por separado. Acá también está en otro tipo de